Camilo, 27 años, sale a trotar. Invita a Sebastián, Valentina y 3 amigos más. Hacen una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua. La comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en el Centro de Seguimiento al COVID-19. Una vez más empezamos este espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los que trabajan continuamente por el bienestar de los colombianos. Agradecerle al personal de la salud, a la fuerza pública, agradecerle a los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a quienes están en las cadenas de abastecimiento de alimentos, de medicamentos, en los servicios públicos, servicios generales, a los que están recuperando vida productiva de manera intensa, pero por supuesto con protocolos, siguiendo todas las pautas de higiene y de distanciamiento. Y por supuesto también debo decirlo, quiero hacer un especial reconocimiento a todo el pueblo colombiano que ha ido adquiriendo conciencia para enfrentar esta pandemia. Empiezo con el balance de las cifras que tenemos para el día de hoy en este Facebook Live, con las cifras de COVID que tenemos para el día de hoy. Hoy en el país se adelantaron 17.498 pruebas, día muy importante en el número de pruebas. Se han registrado 2.357 casos positivos, una positividad del 13%. Y debo también destacar que la gran mayoría de contagios el día de hoy ha estado concentrado en cerca de 6 municipios que registran más del 70% de los positivos. Se ha hecho búsqueda activa. Algo también muy importante, recuperados. Hoy tenemos una cifra también bien destacable. 1.511 recuperados en un total de 25.499 recuperados en todo el territorio nacional. Hoy se han registrado 81 fallecimientos en todo el país. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos toda nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de compañía y por supuesto nuestro pésame. Quiero también destacar que el 48.1% de las personas fallecidas son mayores de 70 años y si le agregamos el segmento de 60 a 69 años, el total de personas mayores de 60 llega a 72%. Entre 60 y 69 años quiero destacar las personas que tienen comorbilidades y preexistencias severas. También quiero hacer énfasis en que la gran mayoría de fallecimientos se ha registrado en 6 municipios, que tienen cerca del 80% de los fallecidos el día de hoy. Desde el punto de vista de balance, en Colombia se han hecho en total 585.822 pruebas, de los cuales el 89% ha sido descartado, lo cual nos da una positividad de 65.633 casos y el 1% de los casos positivos se encuentra confirmado en unidades de cuidado intensivo, el 6% se encuentra en hospital y el 89% atendido en casa. Con eso vamos a dar inicio a nuestro Facebook Live y también compartirles a ustedes noticias bien importantes para el día de hoy. Hoy, por ejemplo, entregamos en la ciudad de Bogotá un total de 130 ventiladores, una cifra muy importante para atender las necesidades de nuestra ciudad capital. Quiero además destacar que del total de ventiladores que han llegado al país a la fecha de hoy, que ya han cumplido el proceso de nacionalización y de dispersión, el 48% han sido entregados a la ciudad de Bogotá. Hemos hecho también un ejercicio de dispersar esos ventiladores en el territorio, en Cartagena, en Barranquilla, hemos estado en Tumaco, en Buenaventura, en Cali, en Leticia y en muchos otros lugares. Y también quisiera destacar
cómo ha sido ese ejercicio de la entrega de esos 130 ventiladores en Bogotá y me gustaría que viéramos este video. Esta entrega de 130 ventiladores es un compromiso que tiene el gobierno nacional, del presidente Duque con Bogotá, con todos los capitalinos, con los ciudadanos que viven en Bogotá y por supuesto con todos los otros municipios de Colombia, y en esa medida cuente usted con ese compromiso que tiene el presidente Duque, porque quisimos adelantarnos hoy a entregar este cronograma de 130 y mantener el compromiso que tiene el gobierno con la ciudad de Bogotá. Esto nos llevaría a la ciudad a tener 569 camas disponibles, lo cual incrementaría la capacidad al 42% en la ciudad, lo cual evidentemente es un apoyo muy importante. Le quiero decir además que del total de ventiladores que hemos entregado, Bogotá representa la mayor parte de los ventiladores que se han entregado en el país, y eso es indudablemente un esfuerzo muy grande del gobierno nacional. Importante esta llegada de ventiladores a nuestra ciudad capital para seguir fortaleciendo la red, y quiero también contarles que en las últimas 3 horas he recibido información del doctor Luis Guillermo Plata, quien dirige todo el proceso del Fondo de Manejo de Emergencias. Llegaron 100 ventiladores más a nuestro país, una cifra bien importante que llega en la tarde de hoy. Ahí ustedes están viendo imágenes de cómo se ha adelantado el proceso de nacionalización. Y quiero destacar que en lo que nos queda del mes de junio estaremos recibiendo 753 ventiladores más. Esto, si me permiten decírselos, tendremos 11 ventiladores que llegarán el día 21 de junio. Estaremos recibiendo 120 ventiladores el 23 de junio, 2 el 24 de junio, 20 el 27 de junio y 600 el 28 de junio. Para que ustedes se hagan una idea, lo que hemos recibido de ventiladores a la fecha, más estos 753, equivalen casi al total de unidades de cuidado intensivo que tenía un país como Holanda al momento de empezar esta pandemia, y que superan en total los ventiladores disponibles en muchos países de América Latina. Por eso seguimos creciendo estas capacidades para que tengamos siempre una facilidad de respuesta en el territorio nacional para enfrentar esta pandemia. Vamos a darle inicio al Facebook Live, que son para contestar las preguntas de ustedes desde sus casas, preguntas que esperamos podamos contestar de manera muy ágil y directa, y para eso he invitado hoy también al ministro de Comercio, Industria y Turismo, al doctor José Manuel Restrepo. Sabemos que hay muchas preguntas que han llegado el día de hoy de parte de los ciudadanos. Particularmente han llegado preguntas sobre el día sin IVA, sobre el comportamiento, y aquí estamos para contestarles a ustedes sin ningún filtro. Escuchemos. Quiero hacer una pregunta, señor presidente. Mi nombre es Nora de Galindo. ¿El día sin IVA sí sirvió? Yo quiero contestarle, doña Nora, muchas gracias por esa pregunta. Y me sirve también para contarle a los colombianos por qué se creó el día sin IVA, cuándo se creó el día sin IVA y para qué. Entonces, lo primero es que el día sin IVA se creó con la Ley de Crecimiento Económico, que fue aprobada en diciembre del año pasado en el Congreso de la República por iniciativa nuestra. ¿Para qué? Para darle reactivación a nuestra economía, para darle crecimiento, para permitirle a micro, pequeños, medianos y grandes negocios tener la posibilidad de ofertar productos a mejor precio para la ciudadanía, hacer liquidación de inventarios y por supuesto que los ciudadanos pudieran acceder a productos a mejor precio. ¿De qué productos estamos hablando? Estamos hablando de electrodomésticos, de gasodomésticos, de vestuario, de insumos agrícolas. Estamos hablando también de utensilios deportivos, estamos hablando también de bicicletas, de motocicletas eléctricas, estamos hablando también de bicicletas eléctricas y de otra variedad de productos. Y la idea que nosotros siempre desarrollamos es que se hiciera durante un periodo de tres días en el año. Ahora bien, cuando llegó a nuestro país esta pandemia, tenemos que reconocer que esta pandemia, como ha ocurrido en América Latina y en el mundo, ha golpeado fuertemente
nuestra economía, indicadores sociales, ha golpeado el empleo, ha golpeado muchos pequeños negocios y recordemos que son esos micro, pequeños y medianos negocios en el país los que emplean más del 90% de la fuerza laboral. Claramente vimos el golpe que sufrimos en abril y era necesario organizar una reactivación ordenada, responsable, gradual, con focalización en las regiones. Y doña Nora, ahí le quiero decir, desde antes de llegar al 1 de junio, habíamos dicho que empezaríamos un proceso gradual con los alcaldes del país para que estableciéramos protocolos de tal manera que los establecimientos de comercio al por menor se abrieran con protocolos asegurados, cumpliendo aforos, etc. Y es en ese espíritu que nosotros decidimos avanzar con el Día Sin IVA y con varios elementos. 1, aforos. 2, protocolos. 3, incentivar al máximo el comercio electrónico. Y 4, que también los comerciantes hicieran todo el énfasis en el distanciamiento físico en sus espacios. Ahora, cuando usted me pregunta hoy cuál sería ese balance, ¿sirvió o no sirvió? Yo le diría que hay una cifra muy importante. Más de 75,000 comercios en el país estuvieron abiertos el día de ayer. Se presentaron aglomeraciones en 84. Eso quiere decir que más del 90% de los negocios estuvieron funcionando con muy buen nivel de protocolos, con distanciamiento. Y tenemos que sacar lecciones positivas de quienes lo hicieron bastante bien. Por supuesto, también vimos casos que todos rechazamos, que no nos hacen sentir bien. Cuando vemos que hay aglomeración al entrar, cuando no hay orden, cuando no se cumple el distanciamiento físico, cuando de pronto no se tomaron las precauciones necesarias en muchos de esos establecimientos. Claro que eso lo rechazamos, pero tenemos nosotros que aprender como sociedad y más que ponernos en el dedo inquisidor de echarnos culpas, reconozcamos lo que se hizo bien para que nos sirva de experiencia y de lección. Y donde vimos casos que no se cumplieron, por supuesto, donde correspondan sanciones, aplicarlas y aplicarlas drásticamente, pero sobre todo también quiero darle un mensaje, doña Nora. Esto es un día y por supuesto nosotros tenemos claro que son muchos más los días donde en la medida que vayamos recuperando vida productiva nos enfrentaremos a muchos retos como sociedad, pero es la cultura ciudadana, es el comportamiento de cada cual el que va a marcar la pauta del éxito como país. Nosotros no podemos esperar que vayamos a entrar a un almacén, entremos todos en manada, no. El distanciamiento es fundamental y se necesita el concurso, claro, de las autoridades locales, de los establecimientos de comercio, pero sobre todo de nosotros mismos. Entonces, desde el punto de vista de comercio, tenemos resultados muy importantes. Desde el punto de vista económico, resultados importantes. Desde el punto de vista de reactivación, de actividad laboral, también. Y tenemos un balance que en general es positivo, pero donde tenemos unos casos que no podemos dejar de señalar, que nos dejan también lecciones de lo que no se debe hacer. Y yo creo también lo siguiente, doña Nora, en la medida en que nosotros tengamos claro que esta pandemia va a estar por un periodo mucho más largo del que todos esperamos, y yo lo digo así, mientras no haya una vacuna, tendremos que seguir recuperando vida productiva con nuestra responsabilidad individual y con nuestra cultura ciudadana. Y hay muchas personas que me han hecho una pregunta, entonces, ¿el coronavirus va a estar de aquí a Navidad? Tenemos que prepararnos para saber que la pandemia va a estar ahí. Y todo lo que corresponda a nuestras actividades, a nuestras compras, a nuestro comportamiento, va a requerir de nuestra disciplina. Y casi que nosotros tengamos claro que aquí hay que desarrollar una urbanidad para enfrentar esta pandemia. El uso del tapabocas, el distanciamiento, el gel antibacterial, lavarse las manos, todo eso va a hacer que nosotros salvemos vidas y nos protejamos como país. No sé, ¿usted qué más quisiera decirle a doña Nora, ministro Restrepo? Presidente, muchas gracias y un saludo especial a doña Nora y decirle a doña Nora que así como hemos tenido una preocupación permanente por la vida de los colombianos, también tenemos la preocupación por su empleo, por sus ingresos, porque de esa manera es como los colombianos satisfacen sus necesidades básicas. Y yo debo decir que este marco del Día Sin IVA ha sido muy importante para muchas ciudades del país, para proteger muchos empleos también a lo largo y ancho del país. Solamente en este día se lograron ventas de casi una semana. Eso significa ingresos para que esos establecimientos de comercio puedan retribuir el empleo a los trabajadores.
Implicó también un esfuerzo muy importante en el comercio electrónico. Se vendieron 8 veces más lo que históricamente se vendían a través de comercio electrónico, lo que significa que ha habido el interés de activar al máximo posible la estrategia de comercio electrónico. Es más, las ventas de este día fueron casi un 158% por encima de las que se hacen en un día de Navidad. Yo debo decirle, doña Aurora, que esta mañana me llegó un mensaje del alcalde de la ciudad de Tunja, Alejandro Fúneme, y me impactó sobremanera porque era un sentido profundo de agradecimiento en una ciudad que vive del comercio en una gran proporción. Y me contaba cómo en prendas de vestir, un sector tan importante para el empleo de muchos colombianos, se vendieron 170% más de lo normal. En agroinsumos, en todo el departamento de Boyacá tan importante, más del 100%. Y las ventas de comercio en general, más del 300%. Luego, esto sí tiene un impacto, presidente, muy importante en los colombianos. Gracias, ministro Restrepo. ¿Qué otra pregunta nos ha llegado a través de Facebook? Buenas tardes, señor presidente. Me llamo Juan Díaz. Tengo una hija de 18 años que acaba de salir de bachillerato. Quisiera saber, por medio de el ICETEX o algún gremio de estos, de buscar un crédito para que ella pueda estudiar. Pues ahorita no tenemos los recursos para que ella quiera estudiar medicina, quiere estudiar algo, pero no tenemos los recursos. Entonces, pues quisiera agradecerle de antemano y por el buen manejo que ha tenido sobre la pandemia y por la ayuda de todos los colombianos. Don Juan, muchas gracias por esa pregunta. Me gustaría además que el equipo nuestro, el ICETEX, que el doctor Manuel Acevedo, el director del ICETEX, tan pronto terminemos el espacio del Facebook Live, se ponga en contacto con usted para conocer el caso de su hija, ver qué quiere estudiar, que pueda conocer los distintos productos que hemos desarrollado también en condiciones muy cómodas para los estudiantes que quieren entrar a la universidad y formarse. Así que me comprometo con usted que tan pronto termine el Facebook Live nos lo llamamos y buscamos alternativas para su hija. Muchísimas gracias, don Juan, por esa pregunta. ¿Qué otra pregunta nos ha llegado? Señor presidente, cordial saludo. Mi nombre es Miguel Triana. ¿Qué cambios vamos a tener en los días futuros sin IVA? Don Miguel, muchas gracias por esa pregunta. Mire, yo he hecho reflexiones con el equipo también en las últimas horas de todo tipo. Por un lado, las cosas que han salido bien. Hemos visto en muchos lugares el control de los aforos, el pico y género, el pico y cédula, que fueron también permitidos para los alcaldes para regular ese regreso del comercio. Por supuesto, también tenemos que ser claros y duros y drásticos con aquellos lugares que no aplicaron los controles de aforo ni las prácticas de distanciamiento. Pero, por supuesto, también tenemos que mirar en qué sentido podemos tomar medidas preventivas y de mucha pedagogía ciudadana con los distintos alcaldes del país. Seguir promoviendo también el comercio electrónico. Yo debo decirlo, ayer tuvimos un éxito en comercio electrónico, pero también vimos que fallaron muchas plataformas, de pronto velocidades de descarga, etcétera, y eso también nos tiene que llevar a fortalecer esas herramientas a disposición de los ciudadanos. Pero también yo quiero decírselo, don Miguel, tenemos que lograr, y ese tiene que ser un propósito de todos los colombianos. El presidente de la República puede tomar las medidas más claras, los alcaldes pueden tomar las medidas más claras, pero la otra parte para lograr el éxito está en cada uno de nosotros, en nuestra cultura ciudadana y en la manera como nos comportemos. Por eso también quiero hacer ese énfasis. Y claro, vamos a ir sacando de todo esto lecciones y esta semana estaremos haciendo no solamente una evaluación muy clara de dónde tuvieron lugar los hechos que nosotros lamentamos y dónde tuvieron lugar los hechos que hoy aplaudimos. Y quiero destacar esto, ayer tuvimos un mensaje muy gratificante de la Federación de Municipios de Colombia, la Federación de Departamentos, agradeciendo el día sin IVA y hablamos con varios alcaldes. Hemos hablado con el alcalde de Tunja, hemos hablado con el alcalde de Bucaramanga, el alcalde de Medellín, el alcalde de Neiva, el alcalde de Montería y hemos visto de parte de todos un gran compromiso para que este tipo de espacios de reactivación económica sean exitosos. Pero por supuesto, como se lo digo, insistir muchísimo también en el comercio electrónico, insistir cada vez más en el control de aforos
en el cumplimiento del pico y género y el pico y cédula como lo vimos en otras ciudades. Y también quiero destacar, hubo ciudades que inclusive levantaron el pico y género o el pico y cédula y funcionaron con un gran orden debido al compromiso de la ciudadanía. Y ahí tenemos que hacer el énfasis. Todos tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Jessica Silva, disculpe. Soy venezolana. Yo quisiese saber si usted hará renovación de permiso especial de permanencia RAM, ya que mi contrato laboral y el de mi esposo depende del mismo y se vence este año. Agradezco su ayuda, por favor. Gracias. Jessica, muchísimas gracias por esa pregunta. A partir del mes de junio empieza nuevamente el ciclo de renovación de los permisos de permanencia. Y también, terminando este espacio del Facebook Live, le voy a pedir al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, que se ponga en contacto con usted para que le dé las fechas, le diga a dónde dirigirse, tener esa información a la mano, de manera que ustedes tengan la certeza de cuál es el procedimiento que se va a seguir y, por supuesto, con un mensaje también importante, y es la facilidad que estamos habilitando cada vez más y con mejor robustez en la red, en los servicios digitales para la actualización de los permisos de permanencia. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, soy Janet Cubillos. Quería preguntarle si el día sin IVA era una buena idea en este momento. Doña Janet, yo creo que esa es una pregunta que es bien importante contestarla con el alma. Nosotros hemos vivido una pandemia por más de 100 días. El mundo se ha visto golpeado de manera grave en lo económico. Latinoamérica, nuestro país también ha sentido los estragos económicos. Y tenemos que ser claros en que aquí tenemos que lograr siempre un balance entre la protección de la vida y la salud y también proteger empleos, salvar la vida de muchas empresas, de muchos pequeños negocios. El día sin IVA fue pensado, por un lado, para que los ciudadanos puedan adquirir productos en mejores precios y condiciones. Y estamos hablando de adquirir tecnología, computadores, electrodomésticos, gasodomésticos, vestuario, los útiles escolares y muchas otras cosas. Estaba pensado para que los micro, pequeños y medianos negocios del país también tuvieran reactivación, liquidaran inventarios. Y por supuesto, cuando nosotros vemos que el debate de la reactivación no es exclusivo de Colombia, se está dando en todo el mundo. Y vemos que llevábamos varias semanas preparándonos con los protocolos, porque nada más podían abrir comercios que tuvieran protocolos. Y si no los observaron, tendrán que someterse a sanciones de las autoridades locales de salud y, por supuesto, también donde corresponda por la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero como idea, pensando en la reactivación, tenemos que tener claro que ese ha sido el fundamento. Y por supuesto, doña Janet, también digámoslo, nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para enfrentar esta pandemia que va a estar por lo menos un año más, mientras no salga una vacuna. Si sale antes, maravilloso, pero eso quiere decir que vamos a tener amor y amistad con la pandemia, eso quiere decir que tendremos Halloween con pandemia, eso quiere decir que tendremos Navidad con pandemia, eso quiere decir que como sociedad no podemos decir que hay excusas para no actuar con responsabilidad. Todo lo tenemos que hacer. Y el éxito de estas medidas está no solamente en lo que hagamos, gobierno nacional, gobiernos locales y comercio, sino también en el comportamiento de los ciudadanos. Y como medida pensada para la reactivación, nosotros consideramos que es una medida que da también un mensaje de esperanza. Pero el éxito va a estar en que cada uno de nosotros se comporte como lo tiene que hacer. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jaime Andrés Méndez. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo empiezan a operar los vuelos nacionales en Colombia y si definitivamente van a operar los vuelos internacionales después del 1 de septiembre? Muchas gracias. Bueno, Jaime, esa pregunta es bien importante. Nosotros, a partir de la semana pasada, empezamos a habilitar los pilotos en rutas a solicitud de los gobernadores y alcaldes, por supuesto teniendo punto a punto, ruta a ruta, donde podemos ir restableciendo también gradualmente los vuelos nacionales. Y nosotros terminamos la emergencia sanitaria inicialmente el 31 de agosto y por supuesto la idea es que a partir de septiembre podamos retomar vuelos internacionales, pero insisto, tenemos que mirar cómo avanzan los protocolos multilaterales de las autoridades aeronáuticas, cómo se adaptan también las aerolíneas, medición de temperatura, cómo garantizamos el uso del tapabocas, cómo hacemos control migratorio cada vez más riguroso en nuestro país, y esos son los lineamientos que estaremos trabajando con las autoridades aeronáuticas en un ejercicio de colaboración y cooperación. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Muy buenas tardes, señor presidente. Presidente, la pregunta mía es para la activación del boxeo aquí en la ciudad de Cartagena y sobre todo los estadios de béisbol. Hay mucha afición tanto como el boxeo como el béisbol. Y la pregunta mía es para la activación de estos eventos aquí deportivos en la ciudad de Cartagena, tanto como el boxeo, que hay muchos aficionados que van para los coliseos de boxeo y algunos que van para los estadios de béisbol. ¿Qué posibilidad hay aquí en la ciudad de Cartagena para esta reactivación? Muchas bendiciones. Gracias, Randolph, por la pregunta. En primer lugar, todo lo que son prácticas de deportes individuales se ha ido permitiendo, se ha permitido en términos de entrenamiento, se ha habilitado también una resolución del Ministerio del Deporte con las distintas disciplinas. Por supuesto, entrenamiento individual para boxeadores en polideportivos, eso está permitido, para otras disciplinas también. Pero ciertamente, y además por las condiciones que se han visto en la ciudad de Cartagena, nosotros vamos a un paso un poco más lento. Hemos venido trabajando con las autoridades, haciendo los cercos epidemiológicos de manera efectiva y obviamente en la medida que nosotros veamos un mejor comportamiento de la pandemia, podremos ir dando los pasos graduales que se han dado en otras ciudades. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente Duque, soy Andrés Escausma, el chef y propietario del restaurante La Provincia en Cota. Ya hemos esperado 3 meses, cumplimos con los protocolos de bioseguridad. Abramos ya. Andrés, muchas gracias por esa pregunta. Ministro Restrepo, usted ha venido trabajando mucho en esos protocolos, ya hay algunas ciudades que nos han dicho que quieren servir de piloto. ¿Qué le contestamos a Andrés? Además diciéndote, Andrés, estamos con total solidaridad, sabemos lo duro que ha sido esto y por eso es que con los protocolos que se han trabajado y viendo el comportamiento de la pandemia empezamos a dar pasos, primero en municipios que hasta ahora no registran casos de COVID, pero ministro, cuente usted en detalle en qué va ese trabajo. Así es, presidente. Con un decreto que fue el 847 del 2020, ya hoy en día los municipios no COVID pueden pedir pilotos para abrir el sector de restaurantes con las restricciones obvias de los protocolos de bioseguridad. Esa ya es una opción válida para estos municipios. Para los municipios que tienen casos COVID, también se permite la solicitud de la creación de algunos pilotos y nosotros hemos tenido ya solicitudes de ciudades como Bucaramanga, como Medellín, como Ibagué, en donde estudiando el caso, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud se concede la posibilidad de los pilotos para abrir esos sectores de la economía. Y de la mano de los gremios ya venimos trabajando durante bastante tiempo en los lineamientos de los protocolos de bioseguridad que en este momento ya están en revisión por parte del Ministerio de Salud. Gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos en el Facebook? Señor presidente, mi nombre es Juanita Galindo. Tengo una pregunta. Entonces, ¿mi empleador ahora me tiene que pagar mi internet? Juanita, gracias por esa pregunta. Lo que nosotros hemos habilitado, y esto es bien importante, teniendo en cuenta que muchas personas están teletrabajando, se había generado una controversia. Si las personas no estaban desplazándose al lugar de trabajo, entonces si se les pagaba o no el auxilio de transporte. Y lo que nosotros hemos homologado a la figura del auxilio de transporte es el auxilio de conectividad, de manera que se siga pagando esa suma y aunque no se esté yendo al lugar físico de trabajo, pero se está haciendo el trabajo en casa, lo que se utiliza es esa figura que se adapta bajo el criterio de auxilio de conectividad. Ministro Restrepo, aquí hay una pregunta bien importante. Nos pregunta Valeria, ¿qué tan efectivo fue el día sin IVA en comercio electrónico? Fue muy efectivo, presidente. Como lo señalaba anteriormente, hubo tráficos 18 veces mayores que los normales. Hubo ventas hasta 8 veces mayores que las normales. Incluso esa plataforma de mercado electrónico, la más importante de América Latina, tuvo crecimiento en ventas del orden del 1000%. Quiere decir que este es un escenario ideal para el desarrollo de este día sin IVA y vamos a seguir fortaleciendo, como usted lo decía, presidente, en este frente del comercio electrónico porque tiene que ser uno de los protagonistas en los días sin IVA posteriores. Y mira, acá hay una pregunta que no quiero dejar de contestarla. Yo sé que el tiempo se nos está acabando. Juan Medina nos pregunta, ¿cómo apoyará el gobierno a los empresarios que aún no tienen la venta a partir de plataformas digitales? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, ministro, para hablar de esa alianza que tenemos, Ministerio de Comercio y Ministerio de las TIC, donde estamos habilitando también plataformas para pequeños negocios de comercio electrónico. Así es, presidente. Y la plataforma, en el caso del Ministerio de Comercio, se denomina Compra lo Nuestro. A través de esa plataforma pueden entrar todos estos establecimientos que quieran vender de forma electrónica. Allí existe una herramienta que se llama Yo Me Quedo en mi negocio, que es un camino para vender electrónicamente.
y tienen también acceso a otra serie de plataformas para conectarse comercialmente. Es el caso de Storón y la propia plataforma Compra lo Nuestro lo tiene. Y además el Ministerio de las TIC viene trabajando en otras estrategias de mercados electrónicos para facilitarle esa posibilidad. Y yo le pido a Valeria, que nos ha conectado a través de Facebook para enviarnos la pregunta, que nos dé los contactos personales para que alguien del ministerio hoy mismo se ponga en contacto con ella y ver cómo le podemos facilitar para que pueda entrar en esa plataforma. Se nos acaba el tiempo en el Facebook Live de hoy y yo quiero decirles a todos los padres de nuestro país, mañana feliz día. Mañana, Día del Padre, no estaremos en el Facebook Live, pero el próximo lunes, pasado mañana, estaremos en Facebook Live contestando muchísimas preguntas de distintas materias y les envío a todos un saludo muy especial. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y quiero dejarlos con este mensaje de protección, para lo cual no podemos tener excusas. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.